En una tarde soleada en la Ciudad de México, Valentina, una joven artista de 25 años, paseaba por el Parque Chapultepec, buscando inspiración para su próxima obra. La brisa suave movía su cabello mientras observaba a los niños jugar y las familias disfrutar de un día al aire libre. Sin embargo, su tranquilidad se vio interrumpida cuando escuchó un llanto desgarrador. Intrigada y preocupada, decidió seguir el sonido. Al acercarse, encontró a un niño de unos 5 años, vestido elegantemente, sentado en un banco con lágrimas en los ojos. «¿Dónde está tu papá?», le preguntó en un tono suave. «El niño, de nombre Diego», le respondió en un español entrecortado, que había perdido a su padre en medio de la multitud. Valentina se agachó a su altura, tratando de consolarlo. «No te preocupes, yo te ayudaré a encontrarlo», le prometió. Mientras buscaban, Valentina notó que un grupo de hombres en trajes oscuros observaba desde lejos. Uno de ellos, con una presencia imponente y un aire de peligro, se acercó, su mirada fija en el niño. «Diego», dijo con voz grave, «¿dónde has estado?». Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ese hombre era, sin duda, alguien importante. «Gracias por encontrarlo», agregó, dándole una mirada que la hizo sentir incómoda. Diego corrió hacia su padre, quien lo abrazó con fuerza, manifestando una mezcla de alivio y furia. El padre, Alessandro, era conocido en los círculos de la mafia, pero también un hombre carismático y seductor. Después de asegurarse de que su hijo estaba a salvo, se volvió hacia Valentina. «Te debo una. ¿Te gustaría trabajar para mí?», preguntó con una sonrisa intrigante. «Puedo ofrecerte un salario de $25,000 al mes como tutora de Diego. Necesita a alguien que lo ayude a comunicarse después de la muerte de su madre». Valentina se sintió abrumada por la oferta. Aunque el dinero era tentador, su ética le decía que trabajar para un hombre como Alessandro podría ser un gran error. Esa noche, compartió sus dudas con su amiga Sofía, quien la animó a aceptar el trabajo. «Piensa en el impacto que podrías tener en la vida de ese niño», dijo Sofía. Tras una larga reflexión, Valentina decidió aceptar la oferta, estableciendo condiciones para mantener su independencia. Los días pasaron y Valentina comenzó a trabajar con Diego. Su conexión fue instantánea. El niño, que al principio era reservado, comenzó a abrirse poco a poco. Valentina también notó un cambio en Alessandro, quien, a pesar de su imagen dura, mostraba momentos de vulnerabilidad y ternura, especialmente al interactuar con su hijo. Un día, Alessandro le ofreció a Valentina el estudio de arte que pertenecía a su difunta esposa, un gesto que la sorprendió y la hizo sentir apreciada. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Valentina se encontró atrapada en un conflicto emocional. La atracción que sentía por Alessandro crecía, pero cada vez que pensaba en su trabajo y su pasado, una sombra de duda se cernía sobre sus sentimientos. Un giro inesperado ocurrió una noche cuando Valentina, regresando a casa, fue secuestrada por error por un grupo rival que creía que tenía información sobre Alessandro. En medio del caos, una voz familiar resonó. «No eras el objetivo, pero quédate», dijo el líder de la mafia, quien resultó ser un viejo amigo de Alessandro. Valentina, aterrorizada, entendió que su vida estaba en peligro y que la conexión que había formado con Alessandro y Diego podría ser la clave para su supervivencia. Mientras intentaba encontrar una salida, recordó las palabras de Alessandro sobre la familia y la lealtad. Su mente se llenó de determinación. No podía dejar que su historia terminara así. Con la ayuda de Diego y la astucia que había cultivado a lo largo de su vida, Valentina trazó un plan para escapar, y quizás también para resolver el enigma que la mantenía atada a un mundo que temía, la vida de Minonesin. Valentina cambió para siempre, no solo por el desafío que enfrentaba, sino también por el amor que comenzó a florecer entre ella y Alessandro. En un mundo lleno de sombras, descubrió que la luz aún podía brillar, y que el vínculo que había creado con Diego podría ser su salvación. If you want to discover more stories like this one, subscribe to the channel and hit the notification bell. Valentina respiró hondo. Su corazón latía con fuerza mientras la oscuridad la envolvía. La habitación en la que la habían encerrado era fría y austera, con una pequeña ventana que dejaba entrar un rayo de luz tenue. Su mente corría veloz, recordando cada palabra de Alessandro, cada gesto de cariño que había compartido con Luca. Sabía que debía actuar rápido. Mientras sus captores discutían en la sala contigua, Valentina se concentró en los sonidos, intentando captar cualquier información que pudiera ayudarla. Mencionaron un intercambio,
una negociación que debía realizarse pronto. Si puedo salir de aquí, tal vez pueda advertir a Alessandro, pensó. La idea de estar en peligro, no solo por su vida, sino por la de Luca, la llenó de determinación. Con sutileza, comenzó a investigar los límites de su prisión. Había una mesa en un rincón, y sobre ella, un objeto metálico brillaba a la luz. Con un esfuerzo, logró arrastrarse hacia la mesa y alcanzarlo. Un clip. Esto puede servir, se dijo, imaginando cómo podría usarlo para desbloquear la puerta. Mientras tanto, en la mansión de Alessandro, el ambiente era tenso. Alessandro había recibido la noticia del secuestro de Valentina, y su mundo se desmoronaba a su alrededor. Diego, su leal amigo y mano derecha, llegó corriendo. Debemos actuar rápido. Sabemos quiénes son y dónde están, pero no podemos hacer un movimiento en falso, advirtió. Diego, su voz grave llena de preocupación. Valentina es más que una tutora para Luca. Es nuestra única esperanza, respondió Alessandro, su mirada oscura y decidida. La conexión que había forjado con Valentina lo había cambiado, y ahora no podía imaginar perderla. Mientras tanto, Valentina había logrado abrir la cerradura con el clip. Con el corazón en la garganta, se deslizó fuera de la habitación. El pasillo estaba desierto, pero no podía permitirse el lujo de bajar la guardia. Recordó las instrucciones de Alessandro sobre la importancia del sigilo y la astucia. Se movió como una sombra, cada paso calculado, cada respiración controlada. Al llegar a una puerta que daba al exterior, escuchó voces. No puedo quedarme aquí, debo encontrar a Luca, pensó. Sin embargo, la lógica le decía que debía regresar a la mansión de Alessandro. Si lograba llegar a él, tendrían una oportunidad de enfrentarse a la mafia que los acechaba. Cuando finalmente salió, la luz del sol la cegó momentáneamente. La ciudad parecía ajena a su angustia. Sin embargo, Valentina sabía que debía encontrar un teléfono. Con determinación, se dirigió hacia una cafetería cercana, donde la gente parecía sumergida en su propio mundo. Al entrar, su corazón se detuvo al ver a un hombre de negocios que la miraba fijamente. Era uno de los hombres que había visto antes, perteneciente a la mafia rival. La adrenalina recorrió su cuerpo, y sin pensarlo 2 veces, se acercó a la barra y pidió ayuda. «Necesito que llames a este número», le susurró al barista, mostrando un papel con el número de Alessandro. El barista, comprendiendo la gravedad de la situación, asintió y marcó el número. Valentina contuvo el aliento, esperando con ansias que Alessandro respondiera. «Valentina, ¿dónde estás?» Su voz resonó en minutos intumsent. El auricular y el alivio la envolvió. «Alessandro, estoy bien, pero necesito tu ayuda. Estoy siendo perseguida», explicó rápidamente, su voz temblando. «Quédese donde está. Voy a encontrarla», respondió Alessandro con una firmeza que le dio fuerzas. La conexión entre ellos había crecido más allá de las palabras, y Valentina supo que no estaba sola. Mientras tanto, Diego se preparaba para la batalla. Habían reunido a un grupo de hombres leales a Alessandro, listos para enfrentar a la mafia rival. «No solo luchamos por Valentina, luchamos por lo que hemos construido juntos», dijo Diego, su voz resonando con determinación. En el corazón de la ciudad, 2 mundos estaban a punto de colisionar. Valentina, con la esperanza renovada, se preparaba para luchar no solo por su vida, sino también por el amor que había encontrado en Alessandro. La sombra del peligro se cernía sobre ellos, pero ella sabía que había luz en su camino, y esa luz era el vínculo que había formado con Luca y Alessandro. Valentina se apresuró a salir del bar, sintiendo la adrenalina fluir por sus venas. Sabía que no podía quedarse ahí, pero tampoco podía perder la esperanza. Mientras corría por las calles, iluminadas de Nueva York, su mente se centraba en Alessandro y en Luca. La idea de que esos 2 hombres en su vida la necesitaban le dio fuerzas. En ese momento, se dio cuenta de que su conexión con Alessandro iba más allá de lo profesional. Era una lucha por amor y por la vida misma. Diego y su grupo de hombres leales, armados y decididos, se movían en silencio por las calles. Sabían que la mafia rival estaba al acecho, pero no podían permitir que el miedo los detuviera. «Mantengan los ojos abiertos», ordenó Diego, su voz grave resonando entre los murmullos de la noche. La lealtad que sentían por Alessandro era palpable, y estaban dispuestos a arriesgarlo todo. Valentina encontró un rincón oscuro y se escondió detrás de un contenedor de basura, respirando con dificultad. El sonido de pasos se acercaba, y su corazón latía con fuerza. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, su teléfono vibró en su bolsillo.
Era un mensaje de Alessandro. «Estoy cerca. Dime dónde estás». La angustia se transformó en esperanza, y rápidamente respondió con su ubicación. Mientras tanto, Alessandro, decidido a proteger a Valentina, lideraba a su grupo por las calles. Su mirada estaba fija, llena de determinación. «No dejaremos que le hagan daño», dijo, apretando los puños. La idea de perder a Valentina lo aterraba más que cualquier enfrentamiento con la mafia rival. Era un hombre acostumbrado al peligro, pero esta vez el peligro era personal. Valentina sintió un alivio, abrumador cuando vio la figura familiar de Alessandro acercarse. Su corazón se llenó de gratitud y amor. «Alessandro», murmuró, y él la tomó de la mano, tirando de ella hacia la seguridad de su abrazo. «Estás a salvo, ahora vamos», dijo, guiándola hacia un vehículo que esperaba estacionado. Diego y los hombres de Alessandro se montaron rápidamente, listos para moverse. Alessandro miró a Valentina con intensidad. «No puedes seguir así. No quiero que pongas en riesgo tu vida por mí», le dijo, pero ella entendía que su vida estaba entrelazada con la suya. «No puedo alejarme de ti, Alessandro. No puedo alejarme de Luca», respondió, su voz firme. La determinación en sus ojos hizo que Alessandro se sintiera más fuerte. El vehículo aceleró, llevándolos hacia un lugar seguro. Sabían que la mafia rival no se detendría fácilmente, y el tiempo era esencial. «Tenemos que actuar rápido», dijo Diego, mirando a Alessandro. «Necesitamos un plan para proteger a Valentina y a Luca». Alessandro asintió, su mente ya trabajando en estrategias. «Nos reuniremos en la casa de campo. Será más difícil para ellos encontrarnos allí», sugirió. Mientras el auto se desplazaba, Valentina sintió una mezcla de miedo y emoción. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. La realidad de trabajar para un hombre de la mafia se hacía más intensa, pero su corazón la guiaba. No podía negar lo que sentía por Alessandro, ni la conexión que había desarrollado con Luca. Al llegar a la casa de campo, la atmósfera era diferente. Era un refugio, un lugar donde podían planear y proteger a su familia. Alessandro tomó la iniciativa, organizando a su equipo mientras Valentina se sentaba con Luca. El niño, al verla, sonrió, y su corazón se llenó de calidez. La inocencia de Luca le recordaba por qué había aceptado el trabajo en primer lugar. «¿Estás bien, Valentina?», preguntó Luca, su voz suave y preocupada. «Sí, cariño, estoy aquí contigo», respondió, acariciando su cabello. En ese momento, se dio cuenta de que su conexión con Luca era más profunda de lo que había imaginado. No solo era su tutora, sino también una figura maternal en su vida. A medida que la noche avanzaba, Valentina, Alessandro, Luca y el grupo de leales se preparaban para enfrentar lo que vendría. La tensión en el aire era palpable, pero la determinación de protegerse mutuamente era aún más fuerte. Valentina sabía que estaba en el centro de un conflicto que podría cambiar todo, pero también sabía que, juntos, podrían vencer cualquier adversidad. La casa de campo, con sus amplios ventanales y la luz de la luna filtrándose por entre los árboles, se convirtió en un refugio inesperado para Valentina y Luca. Mientras Alessandro se reunía con su equipo en la sala principal, ella se sintió impulsada a proteger a Luca de la incertidumbre que la rodeaba. A pesar del ambiente tenso, el niño parecía tranquilo, aferrado a su muñeco de peluche. «¿Puedo dibujar contigo, Valentina?», preguntó Luca, interrumpiendo sus pensamientos. «Por supuesto, cariño», respondió ella, sonriendo. Se sentaron en el suelo, rodeados de lápices de colores y hojas en blanco. Mientras Luca garabateaba, Valentina no pudo evitar pensar en el giro inesperado que había tomado su vida. Aquí estaba, en medio de una situación peligrosa, pero también rodeada de una conexión genuina y pura con ese niño. Mientras tanto, en la sala principal, Alessandro discutía estrategias con su equipo. La tensión era palpable, pero él se mantenía sereno, como si su presencia sola pudiera disipar el miedo. Sin embargo, en el fondo, sabía que la situación era crítica. Había rumores de que una facción rival había puesto su mirada en su familia, y la seguridad de Luca y Valentina dependía de sus decisiones. De regreso con Luca, Valentina lo animaba a hablar sobre su madre. «¿Te gustaría contarme más sobre ella?», le preguntó suavemente. Luca, con los ojos brillos, comenzó a hablar sobre cómo su madre solía pintar y le enseñaba a ver el mundo a través de colores. «Ella decía que cada color tiene una historia», dijo Luca, con la voz entrecortada. Valentina sintió un nudo en el estómago. No solo se estaba convirtiendo en una tutora, sino en un pilar emocional para el niño.
Era una responsabilidad que la llenaba de orgullo, pero también de preocupación. Mientras las horas pasaban, la conversación en la sala principal se tornó más seria. Alessandro había decidido que era hora de moverse. No podemos quedarnos aquí por mucho tiempo. Necesitamos un plan para salir de la ciudad, dijo con firmeza. Al escuchar esto, Valentina sintió un escalofrío. La idea de huir, de dejar todo atrás, la asustaba, pero su instinto maternal la hacía querer proteger a Luca por encima de todo. «Alessandro, ¿qué pasará con Luca si tenemos que irnos?», preguntó Valentina acercándose a él. Sus ojos estaban llenos de determinación, pero también de miedo. Alessandro se detuvo y la miró, comprendiendo la profundidad de su preocupación. «Valentina, haré lo que sea necesario para asegurarme de que estén a salvo», respondió él, su voz grave y sincera. «Tú y Luca son mi prioridad ahora». En ese momento, Valentina sintió que la conexión entre ellos se fortalecía. No era solo un jefe de la mafia, era un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por su familia, y eso la tocó profundamente. Sin embargo, en su corazón, una voz seguía advirtiéndole sobre el peligro de involucrarse demasiado. A medida que se preparaban para partir, Valentina decidió que no podía alejarse de su nueva realidad. «Voy a ayudar», dijo con firmeza, dirigiéndose a Alessandro. «No puedo quedarme al margen mientras ustedes enfrentan esto». La determinación en su voz sorprendió a todos. «Si decides quedarte, tendrás que estar lista para lo que venga», le advirtió Alessandro, su mirada fija en ella. Valentina asintió, sabiendo que su vida ya no sería la misma. Pero en su interior, una chispa de valentía comenzó a encenderse. Estaba dispuesta a luchar por Luca, por Alessandro, y por la vida que había comenzado a construir, incluso en medio del caos. El grupo se preparó para dejar la casa de campo. Con Luca a su lado, Valentina tomó una profunda respiración, lista para enfrentar la tormenta que se avecinaba. La incertidumbre era abrumadora, pero su amor por el niño y su conexión con Alessandro eran fuerzas que no podía ignorar. Juntos, se adentrarían en lo desconocido, enfrentando su destino con valentía y esperanza. Valentina respiró profundamente mientras se adentraban en la noche oscura, con la fría brisa de otoño acariciando su rostro. La tensión palpable la rodeaba, pero la presencia de Luca a su lado le daba fuerzas. Sabía que debía protegerlo a toda costa, y eso incluía enfrentar cualquier amenaza que pudiera surgir. Alessandro se mantuvo cerca, su mirada atenta escaneando los alrededores como un depredador atento a su presa. «Vamos a un lugar seguro», dijo, su voz firme pero con un matiz de preocupación que Valentina no pasó por alto. En su interior, ella sentía que su papel en esta historia se expandía. No solo era la tutora de Luca, sino que ahora se había convertido en parte de un mundo que nunca imaginó que sería suyo. Aleín. Cruzar la puerta de una elegante mansión en una zona exclusiva de la ciudad, Valentina observó cómo la casa, aunque lujosa, tenía un aire de fragilidad. Las luces tenues iluminaban el vestíbulo, y una sensación de inquietud se apoderó de ella. «¿Es aquí donde estarás a salvo?», preguntó, alzando la vista hacia Alessandro, quien asintió, pero su expresión era grave. «Este lugar tiene sus propios secretos», admitió él, mientras guiaba a Valentina y a Luca hacia una sala de estar decorada con gusto. «Aquí podremos estar protegidos, pero siempre hay que estar en alerta. Hay enemigos que no dudarán en atacar». Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. La vida que había conocido, llena de colores y de su arte, parecía tan distante ahora. Sin embargo, en su interior, una determinación ardía. «No permitiré que te hagan daño», murmuró, mirando a Alessandro a los ojos, ni a Luca. Alessandro sonrió ligeramente, un gesto que iluminó su rostro sombrío. «Tu valentía es admirable, Valentina, pero no te engañes. Este mundo no es fácil». Los días transcurrieron, y Valentina se adaptó a su nueva realidad. Se convirtió en una especie de madre para Luca, enseñándole a pintar y a expresarse a través del arte. Cada trazo en el lienzo era un reflejo de su lucha interna y del amor que empezaba a sentir por el niño. Por otro lado, su relación con Alessandro se tornaba más intensa. Las miradas entre ellos se cargaban de significado, pero Valentina no quería cruzar esa línea. Sabía que el peligro era inminente y que dar un paso más podría ser devastador. Una noche, mientras Luca dormía, Valentina se encontró sola con Alessandro en la cocina. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable, y ella decidió romper el silencio. «¿Por qué te involucraste en este mundo?», preguntó, su voz apenas un susurro. Alessandro se apoyó contra la encimera, su mirada perdida en el vacío.
Cuando perdí a mi esposa, todo cambió. Ya no podía permitir que me hicieran daño. Me convertí en lo que soy para proteger a mi hijo. La vulnerabilidad en sus palabras sorprendió a Valentina, y por un momento vio al hombre detrás del jefe de la mafia. «Pero eso no justifica lo que haces», contestó ella, con un tono firme. «La violencia nunca es la respuesta». Alessandro la miró, desafiándola. «¿Y tú? ¿Estás dispuesta a vivir en un mundo donde hay más sombras que luz? Aquí, al menos, puedo protegerte». Valentina sintió una mezcla de emociones. Sabía que Alessandro estaba atrapado en su propia prisión, pero también entendía que su amor por Luca lo empujaba a tomar decisiones desesperadas. «No quiero ser parte de esto», dijo con determinación. «Quiero ayudar, pero no a costa de mí». Moralidad. Alessandro pareció considerar sus palabras. «Entonces, ¿qué propones? ¿Vas a dejarme? ¿Dejar a Luca?» La angustia en su voz era evidente, y Valentina se dio cuenta de que su decisión no solo afectaría su vida, sino también la de un niño inocente. «No quiero irme», respondió, su corazón latiendo con fuerza. «Quiero encontrar una forma de ayudarlos, pero necesitamos un plan. Necesitamos salir de este ciclo de violencia». Alessandro se acercó. La distancia entre ellos se redujo. «Si decides quedarte, serás parte de esto, pero prometo que haré lo que sea necesario para mantenerte a salvo». Esa promesa resonó en el corazón de Valentina. Sabía que se estaba adentrando en un camino oscuro, pero también comprendía que su amor por Luca y su conexión con Alessandro eran fuerzas que no podía ignorar. «Estoy contigo», dijo finalmente, con una firmeza renovada. «Juntos encontraremos una salida». Mientras la noche caía sobre la ciudad, Valentina y Alessandro se unieron en un pacto silencioso, listos para enfrentar el caos que se avecinaba. La noche caía sobre la ciudad, y Valentina se sentía atrapada entre su deseo de ayudar y el oscuro mundo que la rodeaba. Con cada minuto que pasaba, la presión del entorno se hacía más palpable, y sabía que cada decisión que tomara a partir de ahora tendría repercusiones no solo para ella, sino para Luca y Alessandro. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones. Valentina dedicaba cada momento a Luca, quien respondía con una risa contagiosa y una curiosidad insaciable. Sin embargo, cada vez que Alessandro entraba en la habitación, una tensión invisible llenaba el aire. A pesar de los momentos de ternura que compartían, la sombra de su vida anterior se cernía sobre ellos, recordándole a Valentina que nada era sencillo. Una tarde, mientras Valentina y Luca pintaban en el estudio de arte, Alessandro entró con un semblante grave. «Necesito hablar contigo», dijo. Su voz era un susurro cargado de preocupación. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué sucede?», preguntó, dejando de lado el pincel. «Hay movimientos sospechosos en la organización. Alguien está intentando hacerse con el control, y no puedo permitir que tú y Luca estén en peligro», explicó Alessandro, su mirada fija en Valentina, como si buscara respuestas en sus ojos. «Quiero que te quedes aquí, pero quizás sea el momento de que tomes precauciones». Valentina sintió un nudo en el estómago. «¿Precauciones? ¿Qué quieres decir? ¿Debemos irnos?» La idea de escapar la aterraba, pero el instinto de proteger a Luca era más fuerte. Alessandro se acercó, su mano tocando suavemente el brazo de Valentina. «No, no. Quiero que te vayas. Quiero que confíes en mí, pero debemos ser astutos». Después de esa conversación, Valentina se sumergió en la planificación. Se hizo amiga de algunos de los empleados de Alessandro, buscando información que pudiera ser útil. Mientras tanto, su relación con Alessandro se profundizaba. Cada encuentro estaba cargado de tensión. Cada roce de sus manos era un recordatorio de la conexión que compartían. Sin embargo, Valentina seguía sintiendo el peso del conflicto moral que la rodeaba. Una noche, mientras preparaban la cena juntos, Alessandro hizo una revelación inesperada. «Nunca quise que esta vida fuera así para Luca, su madre y yo. Nosotros teníamos sueños diferentes, pero el destino tiene una forma extraña de llevarte por caminos oscuros». Su voz se rompió ligeramente, y Valentina sintió una punzada de compasión. Era un hombre atrapado entre su amor por su hijo y las decisiones que había tomado. «Podemos cambiar eso, Alessandro», dijo Valentina con determinación. «Podemos encontrar una forma de salir de este ciclo, de crear un futuro donde Luca no tenga que vivir con miedo». Alessandro la miró, y por un momento, la chispa de esperanza brilló en sus ojos. «¿Cómo?», preguntó, su voz llena de curiosidad. «Podemos reunir pruebas,
desmantelar lo que sea necesario sin que tú estés en el centro de todo. Tal vez haya una forma de exponer a quienes te amenazan, y así proteger a Luca, propuso Valentina, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la libertad. Alessandro asintió lentamente, la idea comenzando a tomar forma. Podríamos hacer esto juntos, pero necesitamos ser cuidadosos. No puedo arriesgar tu vida ni la de Luca. Valentina sintió que, por primera vez, estaban en la misma sintonía, unidos por un propósito mayor. Mientras planificaban en secreto, una nueva amenaza se cernía sobre ellos. Valentina comenzó a recibir mensajes anónimos, advertencias que la instaban a dejar a Alessandro y a Luca. Si no te alejas, sufrirás las consecuencias, decían las notas, escritas con una caligrafía temblorosa que la llenaba de miedo. Alessandro, esto está escalando. Debemos actuar rápido, le dijo una noche, mostrando las notas. Él frunció el ceño, su mirada endureciéndose. No permitiré que te hagan daño. Nos protegeremos a ti y a Luca, cueste lo que cueste. Con cada día que pasaba, Valentina se adentraba más en un mundo del que no podía escapar fácilmente, pero su decisión de ayudar a Alessandro y a Luca la convirtió en una pieza clave en un juego peligroso. Juntos, empezaron a trazar un plan, sabiendo que el camino por delante estaría lleno de desafíos y decisiones desgarradoras. La vida en la oscuridad les había enseñado a ser astutos, y Valentina se dio cuenta de que su amor por Luca y su conexión con Alessandro eran las únicas luces que podían guiarlos a través de la tormenta que se avecinaba. Sin embargo, en el fondo de su corazón, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Valentina sabía que la situación se volvía cada vez más peligrosa. Las notas anónimas no solo la aterraban, sino que también la hacían cuestionar su lugar en la vida de Alessandro y Luca. Cada vez que miraba al pequeño, sentía que su conexión se profundizaba, pero también comprendía que su bienestar estaba ligado a la decisión de Alessandro de protegerlos a ambos. Una noche, mientras trabajaban en el estudio de arte, Valentina se detuvo y observó a Alessandro. ¿Por qué te metiste en esto? Podrías haber tenido una vida normal, lejos de todo este peligro, le preguntó, sus ojos buscando respuestas en su rostro. Serio. Alessandro se pasó una mano por el cabello, revelando la tensión acumulada en sus hombros. No elegí este camino. La vida me llevó a él, pero ahora que tengo a Luca, estoy decidido a salir de este mundo. Valentina sintió un impulso de acercarse más a él, de ofrecerle consuelo, pero la realidad de su situación le recordó que estaban en una cuerda floja. ¿Y si no puedes salir? ¿Qué pasará con nosotros? Alessandro la miró a los ojos, su expresión endurecida por la angustia. No permitiré que eso suceda. Encontraré la manera de protegerte a ti y a Luca, incluso si eso significa enfrentar a los que están detrás de las amenazas. En las semanas siguientes, Valentina y Alessandro comenzaron a movilizar a sus aliados, reunieron información sobre los posibles peligros que acechaban en la sombra. Sin embargo, un día, mientras Valentina recogía a Luca de la escuela, se dio cuenta de que la situación se había vuelto más crítica. Un grupo de hombres la estaba observando desde la acera opuesta. Su instinto le dijo que no debía dejar que estos hombres se acercaran a ella o a Luca. Aceleró el paso, sintiendo el corazón latir con fuerza en su pecho. Cuando llegó a casa, encontró a Paito, Alessandro esperando en la sala. La preocupación en su rostro le hizo sentir un nudo en el estómago. Valentina, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Ella respiró hondo antes de compartir lo que había visto. Nos están vigilando. No sé quiénes son, pero no puedo arriesgar a Luca. No puedo dejar que se acerquen. A él, Alessandro se puso en pie, su mirada determinada. No te preocupes. Haremos lo que sea necesario para mantenerte a salvo. Voy a hablar con algunos de mis contactos y asegurarme de que no puedan hacerte daño. Valentina asintió, aunque una parte de ella sentía que su mundo se estaba desmoronando. La idea de que Alessandro se enfrentara a esos hombres la aterraba, pero sabía que no podían quedarse de brazos cruzados. Al día siguiente, mientras Valentina y Luca jugaban en el parque, un hombre se les acercó. Era uno de los hombres que había estado observándola. Valentina, ¿verdad? Tu jefe no puede protegerte para siempre. Lo mejor que puedes hacer es desaparecer. Su tono era amenazante, y su mirada fría. Valentina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Aléjate de nosotros», gritó, tomando la mano de Luca con fuerza. El hombre sonrió, pero había algo en mí no siento. Su sonrisa que le heló la sangre. «No tienes idea de lo que te espera si decides quedarte.
Esto es solo el principio. Sin pensar, Valentina giró sobre sus talones y corrió, con Luca a su lado, su pequeño corazón latiendo con fuerza. Sabía que debían llegar a casa y contarle a Alessandro lo que había sucedido. Cuando llegaron, la sensación de urgencia llenó el aire. Valentina encontró a Alessandro en su oficina, revisando algunos documentos. «¡Alessandro!», exclamó, respirando pesadamente. «Acabo de recibir una amenaza. Un hombre se acercó a nosotros en el parque». La expresión de Alessandro se tornó sombría. «Lo sabía. No podemos quedarnos aquí. Necesitamos un plan de escape». Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿A dónde iremos?». Alessandro se acercó, poniendo una mano en su hombro. «Tengo un lugar seguro, lejos de la ciudad, pero debemos actuar rápido. No podemos permitir que te encuentren». Mientras comenzaban a empacar lo esencial, Valentina no podía dejar de pensar en lo que significaba dejar atrás su vida anterior. Pero en su corazón, sabía que no había otra opción. Luca necesitaba seguridad, y ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para protegerlo, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios miedos en el proceso. El camino por delante era incierto, pero Valentina se dio cuenta de que estaba lista para luchar por su nueva familia, por el pequeño Luca y por el hombre que, a pesar de su oscuro pasado, había sido su luz. En la tormenta, mientras Valentina y Alessandro empacaban apresuradamente, el aire se llenó de una mezcla de ansiedad y determinación. Luca, aferrado a la mano de Valentina, miraba a su alrededor con ojos grandes y asustados. «Vamos a un lugar divertido, ¿verdad?», preguntó con inocencia. Valentina se agachó a su altura, intentando ofrecerle una sonrisa tranquilizadora. «Sí, cariño, un lugar donde estaremos a salvo y podremos jugar mucho». Alessandro, que había estado revisando los documentos en su escritorio, interrumpió. «Luca, necesito que seas un niño valiente. Esto es muy importante». Con 1900, una rapidez sorprendente, empacaron lo esencial: ropa, algunos juguetes de Luca y documentos importantes. Valentina se sintió abrumada por el sentido de urgencia, pero la presencia de Alessandro era reconfortante. Sabía que él tenía un plan, y eso la mantenía enfocada. Mientras cerraban las maletas, Alessandro compartió su estrategia. «Tenemos un contacto en las afueras de la ciudad. Nos llevará al refugio. Pero debemos ser cautelosos. No podemos atraer la atención». Cuando finalmente estuvieron listos, Alessandro llevó a Valentina y a Luca al garaje, donde esperaba un automóvil negro, elegante y discreto. «Esto es lo que necesitamos. Menos ostentoso, más efectivo», dijo mientras abría la puerta trasera. Valentina ayudó a Luca a entrar, y luego se acomodó en el asiento junto a él. Alessandro se sentó al volante, su expresión seria y concentrada. El trayecto fue silencioso, pero cada kilómetro que recorrían les acercaba a la seguridad. Valentina miraba por la ventana, viendo cómo los edificios de la ciudad se desvanecían lentamente en el horizonte. Era un adiós a su antigua vida, y aunque había un vacío en su pecho, también sentía una chispa de esperanza. Por primera vez, se dio cuenta de que podía construir algo nuevo, algo que valiera la pena. Al llegar a una casa aislada, rodeada de árboles y lejos del bullicio urbano, Alessandro les indicó que salieran. «Este es nuestro refugio temporal. Aquí estaremos a salvo hasta que podamos resolver las cosas». La casa era acogedora, con un aire rústico que contrastaba con la vida moderna a la que Valentina estaba acostumbrada. A pesar del miedo que la invadía, una parte de ella se sintió aliviada al estar en un lugar que parecía alejado de la oscuridad que rodeaban a Alessandro. Esa noche, mientras se acomodaban en 1900 sus habitaciones, Valentina sintió la necesidad de hablar con Alessandro. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó, su voz suave pero firme. Él se volvió hacia ella, su mirada intensa. «Primero, debemos mantenernos unidos. No podemos permitir que nos separen. Segundo, tengo que averiguar quién fue el hombre que se acercó a ti en el parque. Esa persona puede ser una amenaza para nosotros». Valentina asintió, sintiendo la gravedad de la situación. «¿Y si vuelven a buscarme? No quiero que Luca esté en peligro». Alessandro se acercó, tomando su mano. «No permitiré que eso suceda. Haré lo que sea necesario para protegerlos a ambos. Eres importante para mí, y más importante aún, eres la única familia que tiene Luca ahora». Las palabras de Alessandro resonaron en su corazón. Por un momento, Valentina vio al hombre que había detrás del jefe de la mafia, al hombre que se preocupaba por su hijo y por ella. Sin embargo, la realidad de su vida aún pesaba sobre sus hombros. «No quiero ser parte de esto, Alessandro.
Solo quiero cuidar de Luca. Él asintió, comprendiendo su preocupación. Lo sé, y por eso necesitamos un plan. La vida que llevamos no es fácil, pero juntos podemos encontrar la salida. Con la determinación renovada, Valentina se dio cuenta de que estaba dispuesta a luchar no solo por Luca, sino también por el futuro que podría tener con Alessandro. Juntos, tendrían que enfrentar los desafíos que se avecinaban, y aunque el camino era incierto, estaban dispuestos a recorrerlo, un paso a la vez. Valentina respiró hondo, sintiendo la presión de la situación apretando su pecho. Aunque las palabras de Alessandro le brindaron algo de consuelo, la incertidumbre seguía acechando en su mente. Mientras Luca dormía en su habitación, ella se sentó en el estudio de arte que Alessandro le había ofrecido, rodeada de los recuerdos de su esposa fallecida. Las pinturas colgadas en las paredes parecían contar historias de amor y felicidad, pero Valentina sabía que la vida real era más complicada. Decidida a no dejarse arrastrar por la tristeza, comenzó a pintar. Cada trazo se convirtió en una forma de liberar la tensión acumulada. Mientras sus pinceles danzaban sobre el lienzo, recordó el brillo de los ojos de Luca cuando ella le contaba historias. Esa conexión genuina la ayudaba a olvidar, aunque fuera por un momento, el peligro que se cernía sobre ellos. Al día siguiente, Alessandro llegó temprano al hogar. Su expresión era seria. He hablado con mis hombres. Hay rumores de un nuevo grupo que está buscando a Luca. No puedo quedarme de brazos cruzados. Necesitamos un lugar seguro donde podamos estar juntos sin preocupaciones. La determinación en su voz hizo que Valentina se sintiera más insegura. ¿Dónde iremos? No sé si puedo seguir en este mundo, Alessandro. Solo quiero que Luca esté a salvo. Lo sé, y por eso he alquilado un lugar temporal en las afueras de la ciudad. Está bien protegido y lejos de las miradas indiscretas. Quiero que tú y Luca estén a salvo mientras resolvemos esto. Valentina sintió un alivio momentáneo, pero también una punzada de ansiedad. ¿Y tú? ¿Qué harás mientras tanto? Alessandro la miró con una intensidad que la hizo sentir vulnerable. No me alejaré de ustedes. Encontraré la manera de mantenernos juntos. Pero necesito que confíes en mí. Con el corazón latiendo con fuerza, Valentina asintió. Confío en ti, pero quiero que me mantengas informada. No puedo quedarme al margen mientras luchas con este mundo. Eso es lo que más me gusta de ti, Valentina. Eres fuerte y valiente. Vamos a salir de esta juntos. Mientras organizaban sus cosas para mudarse, Valentina sintió que el tiempo se aceleraba. Al mismo tiempo que se preparaban para salir, la conexión con Luca creció. Ella le habló sobre el nuevo lugar y lo animó a ver esta transición como una aventura. Con cada palabra que compartía con el niño, la ansiedad que la envolvía se desvanecía un poco más. Al llegar al nuevo hogar, Valentina notó que la casa era acogedora, con un pequeño jardín que podía ser un lugar ideal para que Luca jugara. Sin embargo, la sensación de inseguridad persistía. La primera noche, mientras Luca dormía, Valentina se encontró en el jardín, observando las estrellas. Pensó en su familia, en su vida anterior. La soledad la envolvía, pero también una nueva esperanza. Alessandro apareció detrás de ella, rompiendo el silencio. No deberías estar aquí sola. Este lugar puede ser tranquilo, pero la amenaza sigue. Presente. Lo sé, respondió ella. Solo necesitaba un momento para respirar. A veces, siento que estoy atrapada en esta vida, y no sé cómo salir. Estás más cerca de lo que piensas, dijo él acercándose. Si trabajamos juntos, podemos encontrar un camino. Este es solo un capítulo, Valentina. La historia no ha terminado. La cercanía de Alessandro hizo que su corazón latiera más rápido. ¿Y si los hombres que buscan a Luca nos encuentran aquí? ¿Qué haremos? Haré lo que sea necesario para protegerte a ti y a Luca. No tienes que preocuparte por eso. Esa noche, mientras se acomodaban en sus nuevas habitaciones, Valentina se dio cuenta de que había algo más profundo creciendo entre ellos. La conexión que compartían no solo era por Luca, sino por la lucha y la esperanza que los unía. Aunque el futuro era incierto, Valentina no podía evitar sentirse atraída por la fuerza y la vulnerabilidad de Alessandro. En medio del caos, quizás había un lugar para el amor, incluso en el mundo oscuro que los rodeaba. A manhã seguinte, começou como um mar de tensão que pairava sobre a casa. Valentina despertou antes de Luca e decidiu preparar um café da manhã especial para eles. Enquanto o cheiro do pão fresco preenchia a cozinha, ela não pôde deixar de pensar nas palavras de Alessandro. A ideia de que a vida poderia mudar, de que havia um futuro a ser construído,
Era ao mesmo tempo excitante e assustadora. Luca acordou com um sorriso ao ver a mesa posta. Que há de comer? Valentina? Perguntou ele, seus olhos brilhando de alegria. Hoje temos pão, frutas e um pouco de chocolate, respondeu ela, tentando criar um momento leve. Após o café, Valentina levou Luca para brincar no pequeno jardim. Enquanto ele corria e brincava, Valentina observava a beleza inocente da infância, sentindo-se grata por fazer parte da vida dele. Mas a felicidade foi interrompida por um barulho vindo da entrada da propriedade. Ela se virou rapidamente, seu coração disparando. Alessandro apareceu na porta, sua expressão séria. Valentina, precisamos conversar. O tom de sua voz fez com que a atmosfera leve desaparecesse. Houve um problema. Um dos homens que está atrás de nós foi visto nas redondezas. O estômago de Valentina se revirou. Que vamos a ser? Perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Alessandro se aproximou, seu olhar intenso. Quero que você e Luca fiquem em segurança. Vou reforçar a segurança da casa e, se necessário, levá-los a um lugar seguro. Valentina sentiu um nó na garganta. E tu? Que passará contigo? Alessandro hesitou por um momento, como se o peso da responsabilidade estivesse sobre seus ombros. Eu farei o que for preciso. Minha prioridade é proteger vocês. Enquanto ele falava, Valentina percebeu a profundidade de seus sentimentos. Havia algo neles que transcendeu o simples dever. Ela viu não apenas um homem forte e poderoso, mas um ser humano vulnerável, lutando para proteger aqueles que amava. Não quero que te pongas em peligro por nós outros, disse ela, sua voz trêmula. Você não precisa se preocupar com isso. O que importa é que vocês fiquem a salvo, respondeu ele, tocando levemente o braço dela. O toque enviou um choque de energia. Valentina sentiu a conexão se aprofundar, mas também a urgência da situação. Após a conversa, Alessandro imediatamente começou a tomar medidas. Ele trouxe mais segurança e começou a reforçar os acessos da casa. Valentina, por sua vez, decidiu que não poderia ficar parada. Ela tinha uma ideia. Talvez possamos fazer algo para nos proteger. E se criarmos um plano de fuga? Um lugar onde possamos ir se tudo der errado? Alessandro olhou para ela, admirado. É uma boa ideia, mas precisamos ser discretos. A última coisa que quero é colocar você e Luca em mais perigo. Eles passaram o resto do dia discutindo estratégias, com Valentina se sentindo cada vez mais parte da vida dele e do mundo em que estavam envolvidos. À medida que os dias se passavam, Valentina começou a conhecer mais sobre o passado de Alessandro. Ele falava sobre sua infância, sua relação com a mãe e a dor da perda de sua esposa. Cada confidência o tornava mais humano, mais próximo. Ela percebeu que, assim como ela, ele também estava lutando contra demônios internos. Um dia, enquanto estavam na sala, Luca começou a desenhar. Valentina se juntou a ele, criando um mural de esperança e sonhos. Que queres ser quando seas grande, Luca? Perguntou Valentina. Quero ser um héroe, respondeu ele com um sorriso inocente. As palavras do menino tocaram Valentina profundamente. Ela percebeu que, mesmo em meio ao caos, havia espaço para sonhos e amor. Naquela noite, enquanto os três se acomodavam para dormir, Valentina, olhando para Alessandro, sentiu que as barreiras entre eles estavam se desmoronando. A atração que sentia por ele era inegável, mas havia também uma compreensão profunda de que eram duas almas perdidas encontrando um caminho juntas. A incerteza do futuro ainda pairava sobre eles, mas naquele momento, Valentina decidiu que, independentemente do que acontecesse, ela lutaria pelo que sentia e protegeria a Luca, que se tornara sua luz em um mundo sombrío. Valentina se despertó esa mañana con una mezcla de emoción y ansiedad. Mientras preparaba el desayuno para Luca, su mente no podía dejar de pensar en Alessandro. Había algo en su mirada, un atisbo de vulnerabilidad que la hacía cuestionar su propia moralidad. Sabía que la vida de Alessandro estaba llena de sombras, pero la conexión que habían desarrollado era más intensa de lo que había imaginado. Después de que Luca comió su desayuno, Valentina decidió sacar a los dos al parque. Quería que el niño disfrutara del aire libre y olvidara por un momento la pesadez que a menudo rodeaba su hogar. Mientras caminaban, Valentina notó que la mirada de las personas en el parque a menudo se desviaba hacia ellos. La presencia de Luca, con su sonrisa inocente, parecía atraer la atención, pero también
la de aquellos que podrían estar al tanto de la familia Russo. Durante su paseo, Valentina vio a un grupo de hombres en la distancia, vestidos de manera similar a los hombres que había visto antes, aquellos que parecían estar al servicio de Alessandro. Su corazón se aceleró. Una sensación de peligro comenzó a invadirla. Intentó actuar con normalidad, guiando a Luca hacia un área más tranquila del parque. ¿Te gustaría jugar con las hojas, Luca?, le preguntó, intentando despejar su mente. El niño asintió entusiasmado y se lanzó a recoger hojas de diferentes colores, riendo a medida que las lanzaba al aire. Valentina sonrió al ver la felicidad de Luca, pero su mente seguía alerta, consciente de que el pasado de Alessandro podía alcanzarlos en cualquier momento. De regreso a casa, Alessandro la recibió con una sonrisa, pero Valentina notó que había algo inquieto en su mirada. ¿Todo bien?, le preguntó, intentando leer su expresión. Él asintió, pero su tensión era palpable. Hay rumores en la ciudad. Algunos de mis antiguos asociados han estado hablando. Necesito que estés alerta, le advirtió Alessandro, su voz grave y seria. La advertencia hizo que Valentina se sintiera aún más incómoda. La vida que había elegido al aceptar el trabajo comenzaba a parecerse a una trampa. Esa noche, mientras Luca dormía, Valentina y Alessandro se sentaron en la sala, la atmósfera cargada de un silencio denso. Ella se atrevió a romper el hielo. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de dejar todo esto atrás?, preguntó, buscando una respuesta que quizás la ayudaría a entenderlo mejor. Alessandro se quedó pensativo por un momento, sus ojos perdidos en el vacío. Soñaba con un futuro diferente para mí y para mi familia, pero a veces el destino tiene otros planes, respondió, su voz llena de melancolía. Valentina sintió que su corazón se rompía un poco más al escuchar su dolor. Justo en ese instante, el teléfono de Alessandro sonó, rompiendo la intensidad del momento. Él miró la pantalla y su expresión se tornó grave. «Es Marco, tengo que atender esto», dijo, levantándose. Apresuradamente, Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mientras Alessandro hablaba en voz baja, ella se sintió atrapada entre la necesidad de proteger a Luca y el creciente afecto que sentía por Alessandro. La idea de que su vida pudiera estar en peligro se convirtió en una sombra sobre sus pensamientos. Al terminar la llamada, Alessandro se volvió hacia ella, su rostro más serio que antes. «Vamos a tener que ser más cuidadosos. Esta noche hay una reunión, y no puedo arriesgarme a que te encuentres en el lugar equivocado en el momento equivocado», explicó. Valentina asintió, aunque su corazón se hundía al pensar en lo que él tenía que hacer. «Entiendo», dijo, aunque dentro de ella una lucha se intensificaba. Quería estar cerca de Alessandro, pero la vida que él llevaba era un abismo del que temía no poder escapar. Esa noche, mientras intentaba dormir, Valentina se preguntaba si alguna vez podría encontrar un camino hacia la luz, no solo para ella, sino también para Luca y Alessandro. La decisión que había tomado de quedarse ahora parecía más complicada que nunca. ¿Podría realmente cambiar el destino de todos ellos? ¿O estaban condenados a ser parte de un juego más grande, uno en el que solo el dolor y la traición prevalecían? Valentina se despertó de un profundo sueño, su mente aún atrapada entre los ecos de la conversación de la noche anterior. Las palabras de Alessandro resonaban en su cabeza. «No puedo arriesgarme a que te encuentres en el lugar equivocado». A pesar de la advertencia, no podía sacudir la sensación de que su conexión con él era más fuerte de lo que jamás había anticipado. Decidió que, a pesar de los peligros, debía acercarse a Alessandro de una manera que le permitiera comprender mejor su mundo. Durante el desayuno, Valentina se encontró con Luca, que jugaba inquieto en la mesa. «¿Puedo ir al parque hoy, Valentina?», preguntó con ojos brillantes. Ella sonrió, asintiendo, pero su mente estaba en otro lugar. Mientras preparaba su mochila, decidió que, aunque debía ser cautelosa, no podía permitir que el miedo la detuviera. Al salir, notó a Alessandro en el estudio, revisando documentos. «Hoy llevaré a Luca al parque», anunció Valentina, sintiendo que debía ser honesta con él. Alessandro levantó la vista. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de preocupación y aprecio. «Está bien, pero mantén el teléfono cerca. No quiero que te separes de él», respondió. Su tono era firme, pero con un matiz de ternura. En el parque, Valentina observó a Luca correr y reír. Su risa era contagiosa, y por un momento, ella se olvidó de las sombras que acechaban su vida. Pero una inquietud la invadió cuando notó a un grupo de hombres que la miraban desde la distancia.
Sus trajes oscuros y su actitud vigilante la hicieron dudar. «Luca, ven aquí», dijo rápidamente, atrayendo al niño hacia ella. Un instante después, su teléfono sonó. Era Alessandro. «Valentina, hay algo que debes saber. Hay personas buscando a un niño, pero no es Luca. Es posible que estén detrás de ti», le advirtió con voz tensa. El corazón de Valentina se detuvo. «¿Qué? ¿Por qué?», preguntó, intentando mantener la calma. «Parece que hubo un error de identificación. No eras el objetivo, pero quédate alerta», explicó él. La adrenalina corrió por sus venas mientras miraba a su alrededor, sintiéndose expuesta. «¿Qué hago?», preguntó, sintiendo que la seguridad que había construido se desmoronaba. «Regresa a casa. Te enviaré a alguien para que te cuide», ordenó Alessandro. Valentina asintió, aunque sabía que no podía volver a casa sin Luca. «No, puedo dejar que lo lleven, Alessandro», insistió. Su voz temblaba. «Confía en mí. Te prometo que todo va a estar bien», contestó él, y eso fue suficiente para que Valentina se armara de valor. «Luca, cariño, es hora de volver», dijo, tomando la mano del niño. Mientras caminaban de regreso, la tensión palpable en el aire, Valentina sintió que cada paso la acercaba a un abismo del que no estaba segura de poder escapar. Al llegar a casa, encontraron a un hombre robusto esperando en la puerta. «Soy Marco, el guardaespaldas de Alessandro», se presentó con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. «Voy a estar con ustedes hasta que la situación se aclare». A pesar de su reticencia, Valentina sintió un alivio momentáneo. Esa noche, mientras cenaban, el ambiente era tenso. La risa y la alegría de Luca eran un contraste con la inquietud que flotaba en el aire. «¿Por qué me trajiste aquí?» «Valentina», preguntó de repente Luca, con sus ojos grandes llenos de curiosidad. «Porque quiero cuidarte», respondió ella, sintiendo el peso de su propia verdad. «¿Cuidar a los demás también es un trabajo?», preguntó él ingenuamente. Su corazón se estrujó. «Sí, a veces lo es», murmuró, recordando que su propio papel en esta familia era más complicado de lo que había imaginado. Mientras la noche se cernía sobre ellos, Valentina supo que su vida había dado un giro inesperado. El dilema moral que enfrentaba se volvía cada vez más complejo. ¿Podía realmente cambiar el destino de Luca y Alessandro o estaban todos atrapados en un juego donde las reglas no eran suyas? La incertidumbre se convirtió en una compañera constante, pero su determinación de proteger a Luca se fortalecía cada día más. Esa noche, mientras Valentina se acomodaba en el estudio de arte, no podía dejar de pensar en las palabras de Luca. La habitación, decorada con los recuerdos de la difunta esposa de Alessandro, parecía respirar la historia de una vida que había sido arrebatada de manera cruel. Valentina se sentó frente al caballete, sintiendo la presión de la soledad que la rodeaba. Con cada pincelada, trataba de plasmar la confusión y la belleza que existían en su vida ahora, una mezcla de ternura y peligro. Al día siguiente, el sol brillaba con una intensidad inusual. Valentina decidió llevar a Luca al zoológico, deseando un respiro de la tensión latente en la casa. Mientras paseaban por los senderos, Luca hablaba emocionado sobre los animales, su risa resonando en el aire. Sin embargo, Valentina no podía ignorar la sensación de ser observada. Cada vez que sus miradas se cruzaban, la presencia de Marco se sentía más pesada, como un manto de seguridad, pero también de opresión. Al regresar, encontró a Alessandro esperando en la puerta. Su expresión era seria, pero sus ojos mostraban una inquietud que Valentina no había notado antes. «Necesito hablar contigo», dijo, llevándola a un rincón más apartado. «La situación se ha vuelto más complicada. Hay personas que buscan a Luca, y no solo por su bienestar». Valentina sintió que su corazón se detenía. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Alguien ha estado observando a mi familia. No era mi intención poner a Luca en peligro, pero tu llegada ha alterado las cosas», explicó Alessandro, su tono grave. «Te necesito cerca de él, pero también quiero protegerte». La vulnerabilidad en su voz caló hondo en Valentina. Se dio cuenta de que a pesar de su vida marcada por el crimen, Alessandro era un padre que haría lo que fuera por su hijo. «¿Y qué hay de mí?», preguntó, sintiéndose atrapada entre el deber y sus propios deseos. «¿Qué pasará si algo te sucede a ti?». Alessandro se acercó un paso. Su mirada penetrante casi la desarmaba. «No quiero que te sientas en peligro, Valentina, pero hay cosas que no puedo controlar. Solo quiero que estés segura». Esa noche, Valentina se encontró en la cama, atrapada, entre el deseo de estar cerca de Alessandro y la necesidad de proteger a Luca. Su mente giraba en círculos,
cuestionándose si había tomado la decisión correcta al aceptar el trabajo. A la mañana siguiente, decidió que necesitaba respuestas. Se acercó a Marco, el guardaespaldas, y le planteó su preocupación. «¿Qué sabes sobre la amenaza que enfrenta la familia Russo?», preguntó con determinación. Marco la miró con una mezcla de respeto y preocupación. «Hay un grupo rival que ha estado buscando a Alessandro. La mafia no olvida a sus enemigos, y su familia ha estado en el punto de mira. Necesitamos ser cautelosos». Las palabras de Marco resonaron en su mente como un eco aterrador. Valentina sabía que su papel en esta historia iba más allá de ser la tutora de Luca. Se había convertido en un blanco involuntario. Esa noche, mientras se sentaba a cenar con Alessandro y Luca, sintió que el aire se volvía más denso. La risa de Luca ya no era suficiente para ahogar su ansiedad. «¿Podemos ir a casa de mi abuela este fin de semana?», preguntó Luca, sus ojos brillando con esperanza. Valentina lo miró, sintiendo el peso de su respuesta. «Tal vez sea mejor quedarse aquí por ahora», dijo, notando cómo la expresión de Alessandro se endurecía. «Es más seguro». Alessandro asintió, pero Valentina pudo ver la frustración en su rostro. Sabía que la verdad era más complicada de lo que podía compartir con un niño. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Valentina se acercó a Luca y le dio un abrazo. «Siempre estaré aquí para ti, Luca. Nunca lo olvides», prometió, sintiendo que su papel en esta historia se tornaba más significativo. A la mañana siguiente, una llamada inesperada interrumpió la tranquilidad. Era un informante de Alessandro, sugiriendo que un encuentro debía llevarse a cabo en un lugar neutral. Valentina sintió un escalofrío recorriendo su espalda. La tensión se palpaba en el aire, y sabía que el mundo de Alessandro estaba a punto de colisionar con el suyo de una manera que cambiaría todo. «Debemos ir juntos», dijo Alessandro mirando a Valentina a los ojos. «No, puedo arriesgarme a que te pase algo». Valentina sintió que su corazón latía con fuerza. La decisión estaba hecha. Ya no había vuelta atrás. Mientras se preparaban para salir, se dio cuenta de que había tomado una decisión que la uniría irrevocablemente a la vida de Alessandro y Luca. La complejidad de sus sentimientos por Alessandro se intensificaba. Y ahora, más que nunca, estaba dispuesta a enfrentar cualquier peligro por la seguridad de Luca. Valentina y Alessandro salieron de la mansión, el aire fresco de la mañana envolviendo sus cuerpos. Mientras caminaban hacia el coche, Valentina no podía evitar sentir que cada paso la acercaba más a un abismo desconocido. La tensión en el ambiente era palpable, y la mirada decidida de Alessandro le transmitía tanto seguridad como inquietud. «¿Quién es el informante? ¿Qué está sucediendo?», preguntó Valentina, esforzándose por mantener la calma. «Alguien en quien confío, pero que también tiene sus propios intereses. Esta reunión es crucial para entender cómo proteger a Luca», respondió Alessandro, su voz grave resonando en el silencio de la mañana. Valentina sintió un nudo en el estómago. Cada palabra de Alessandro la hacía más consciente del peligro que los rodeaba. Al llegar al lugar de encuentro, un café discreto en un barrio tranquilo, Alessandro tomó la delantera, manteniendo la postura firme y alerta. Valentina lo siguió de cerca, sintiendo la tensión en su cuerpo. Cuando entraron, el ambiente cambió. El ruido de las conversaciones se atenuó, y todos los ojos parecían posarse en ellos. Alessandro se dirigió a una mesa en el rincón, donde un hombre de aspecto sospechoso los esperaba. El hombre, de cabello ralo y una cicatriz que cruzaba su mejilla, miró a Alessandro con desdén. «Te has hecho esperar», dijo con desdén. Valentina se encogió, sintiendo que la situación se tornaba peligrosa. «¿Dónde está la información que prometiste?». Alessandro mantuvo la compostura, sus ojos fijos en el hombre. «Los rumores sobre tu familia están creciendo. Hay quienes no están contentos con la forma en que manejas las cosas. Y hay un objetivo en la mira», el informante insinuó, sus palabras cargadas de amenaza. Valentina se estremeció. ¿A quién se refería con objetivo? «¿Luca?», preguntó Alessandro, su voz casi un susurro, pero lleno de furia. El hombre se encogió de hombros, como si no le importara. «No tengo detalles, pero es mejor que estés preparado. Hay quienes no se detendrán ante nada para conseguir lo que quieren». Valentina miró a Alessandro, su corazón palpitando con fuerza. La realidad de su situación se volvió abrumadora. «¿Qué vamos a hacer?», murmuró, sintiendo la urgencia del momento. Alessandro se volvió hacia ella, su expresión ahora más suave. «Debemos ser inteligentes. No podemos permitir que esto afecte a Luca», dijo, tomando su mano con fuerza. Mientras regresaban al coche,
Una sensación de determinación se apoderó de Valentina. Sabía que debía proteger a Luca, pero también a Alessandro. La conexión que habían desarrollado era más profunda de lo que ella había imaginado. Cuando se sentaron, Valentina miró a Alessandro. No puedo seguir en la oscuridad. Necesito saber más. Si estoy aquí, quiero entender qué está en juego. Alessandro la miró con aprecio, dándose cuenta de que Valentina no era solo una tutora, sino alguien que podía ser su aliada en esta batalla. Te prometo que te mantendré informada, pero debes estar preparada para lo que venga. Esto no es un juego. Valentina asintió, un fuego renovado en su interior. No iba a retroceder. Se había comprometido, con Luca, pero también con Alessandro. La vida que había aceptado se estaba complicando, pero en lugar de temerle, sentía que estaba comenzando a encontrar su lugar en medio del caos. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Valentina reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Se dio cuenta de que su vida había tomado un giro inesperado, y aunque el miedo la envolvía, también había un destello de esperanza. En el fondo, sabía que su conexión con Alessandro y Luca podría ser la clave para enfrentar lo que estaba por venir. Siempre estaré aquí para ti, Luca, se prometió a sí misma, dispuesta a luchar por la seguridad de ese niño y por el hombre que había traído luz a su vida. Mientras cerraba los ojos, la imagen de Alessandro y su sonrisa se dibujó en su mente, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió lista para enfrentar el desafío que se avecinaba. Valentina despertó al día siguiente con una sensación de inquietud. La promesa de Alessandro de mantenerla informada sobre su oscuro mundo resonaba en su mente. Mientras preparaba el desayuno para Luca, su corazón latía con fuerza, sabiendo que cada paso que tomaba la acercaba más al núcleo de una vida que, hasta entonces, había sido ajena a ella. Luca entró en la cocina con su habitual sonrisa, pero Valentina notó que algo estaba diferente en él. ¿Pasa algo, cariño?, preguntó, con un tono suave. El niño dudó, jugando con sus manos. ¿Mamá volverá algún día? La pregunta le rompió el corazón. Sin poder contenerse, Valentina se arrodilló frente a él. Tu mamá siempre estará contigo, Luca. En tu corazón. Ella nunca se irá, respondió, sintiendo cómo sus propias emociones se entrelazaban con las de él. Alessandro apareció poco después. Su presencia era como un imán. Buenos días, Valentina. ¿Cómo amaneció mi pequeño príncipe? Luca sonrió, corriendo hacia su padre. Valentina observó la interacción entre padre e hijo, un momento de ternura que contrastaba con la oscuridad que la rodeaba. Era evidente que Alessandro se preocupaba profundamente por Luca, pero el peso de sus decisiones lo oprimía. Después del desayuno, Valentina se encontraba en el estudio de arte, rodeada de los recuerdos de la difunta esposa de Alessandro. Mientras pintaba, su mente divagaba sobre la conversación que tuvieron la noche anterior. Decidió que debía involucrarse más, no solo con Luca, sino también con Alessandro. Al fin y al cabo, su bienestar dependía de entender el entorno en el que vivían. Esa tarde, mientras Luca jugaba en el jardín, Valentina se acercó a Alessandro, que revisaba documentos en su oficina. Necesito saber más sobre lo que está pasando. Luca y yo estamos en esto juntos, y quiero ser parte de su vida. Pero no puedo hacerlo sin conocer el riesgo que corremos, dijo, sintiendo que se estaba adentrando en un terreno peligroso. Alessandro la miró, evaluando su determinación. Lo que te voy a contar no es fácil de digerir. Mi familia está involucrada en negocios que muchos considerarían ilícitos, pero te prometo que nunca estarás en peligro, siempre que estés a mi lado, explicó con seriedad. Valentina sintió su estómago revuelto, pero su deseo de proteger a Luca superaba su miedo. Solo quiero asegurarme de que ambos estén a salvo, respondió. Esa noche, mientras cenaban, el ambiente estaba cargado de tensión. Alessandro se retiró más temprano de la mesa, y Valentina sintió que algo iba a suceder. Decidió que debía investigar más. Con la excusa de llevar a Luca a un parque cercano, se aventuró a explorar el vecindario. Sus instintos la guiaron hacia una calle oscura, donde las luces parpadeaban y se escuchaban murmullos. De repente, una figura apareció ante ella, un hombre robusto que la miró con desdén. ¿Qué haces aquí, niña? La voz era grave y amenazante. Valentina sintió que su corazón se aceleraba, pero se mantuvo firme. Busco a un amigo. No, quiero problemas, respondió, tratando de ocultar su miedo. El hombre sonrió de manera siniestra.
Tus amigos están en un lugar muy peligroso. No deberías haber venido, dijo, antes de desaparecer en la oscuridad. Valentina regresó a casa con el corazón en la garganta. Sabía que había cruzado una línea y que las advertencias de Alessandro eran más serias de lo que pensaba. Al llegar, encontró a Alessandro y Luca en el salón, riendo juntos. La imagen era reconfortante, pero en su interior, Valentina sabía que todo estaba a punto de cambiar. ¿Todo bien?, preguntó Alessandro, notando la tensión en su rostro. Sí, solo necesitaba aire fresco, mintió, mientras su mente corría a 1000 por hora. Sin embargo, esa noche, mientras se preparaba para dormir, el eco de la advertencia del hombre resonaba en su mente. La vida que había elegido estaba llena de riesgos, pero su amor por Luca y su creciente conexión con Alessandro la motivaban a seguir adelante. Decidida a protegerlos, Valentina se prometió que no se detendría ante nada para mantener a salvo a la familia que había comenzado a formar en medio del caos.